uno de sus episodios de geopolítica extravagante y con su llegada a la Casa Blanca por segunda ocasión, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que cambia el nombre al Golfo de México por Golfo de América, cumpliendo una de sus promesas previo a su llegada al poder. ¿Por qué? Porque según sus propias declaraciones suena mejor, pero aquí en México Historiador no dejamos pasar comentarios como este sin antes darle una cachetada con guante blanco a Trump, además de un buen repaso de la historia. It's ours. We're going to be changing, sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. Primero que nada, un golfo es una gran extensión de agua que está prácticamente rodeada por tierra, generalmente de forma más o menos semicircular o curvada, y que se adentra en las costas de un continente o de una isla. Sus características principales es que están conectados con el mar abierto, pero su entrada suele ser un poco más estrecha comparado con los del mar en general. En resumen, un golfo es como un brazo del mar, que se adentra en la tierra, creando una especie de bahía grande. A menudo, los golfos son importantes para el comercio, la pesca y otras actividades económicas, porque tienen aguas más tranquilas en comparación con las de mar abierto. Algunos ejemplos, además del Golfo del México, son el Golfo Pérsico o el Golfo de California. Ahora bien, ¿se le puede cambiar el nombre al Golfo de México? La respuesta es que sí, pero ello no significa que solo porque un soberano lo dice o propone va a cambiar. El cambiar el nombre no solo a un accidente geográfico marítimo, sino a cualquier accidente reconocido en el planeta a nivel internacional, conlleva un proceso legal, internacional e institucional que hace que el cambiar el nombre a lugares como el Golfo de México sea algo más que nada complicado. El proceso para el cambio de nombre inicia con la propuesta de cambio por parte de uno o varios estados soberanos o por parte de académicos o científicos respaldados por gobiernos que se relacionan con el accidente geográfico en cuestión. Cada propuesta debe de acompañarse con una justificación sólida que dé evidencia del por qué se considera que se debe de cambiar el nombre, siendo algunas de estas justificaciones las correcciones históricas, las reivindicaciones culturales o nacionales o la resolución de conflictos o disputas políticas. Una vez realizado lo anterior, las propuestas deben de ser presentadas ante la División de Asuntos Oceánicos y de Asuntos del Mar, cuya tarea es supervisar el cumplimiento de la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en donde se negociaría entre los estados afectados de manera formal. Al presentarse las propuestas será una revisión legal y técnica del porqué y el nuevo nombre que se le dará al accidente. Con ello, la División de Asuntos Oceánicos y Asuntos del Mar revisará a fondo todo lo antes mencionado de acuerdo con el pacto geográfico. Con realizar el proceso anterior no bastaría, puesto que tras la revisión de la propuesta por parte de la División de Asuntos Oceánicos y de Asuntos del Mar, esta misma se enviaría a la Organización Hidrográfica Internacional con sede en el Principado de Mónaco, la cual se encarga de estandarizar nombres de mares y océanos en mapas y cartas de navegación. La propuesta debe de tener, como ya se dijo, una justificación sólida, además de realizar una consulta internacional y con ello una votación entre los 98 miembros de la OHI, de entre ellos México, que decidirá si es aprobado o no el nuevo nombre. Finalmente, de ser aceptada la propuesta, la Organización Hidrográfica Internacional se verá obligada a cambiar el nuevo nombre, el del Golfo en este caso, en sus documentos oficiales como los de la ONU, los mapas y cartas náuticas internacionales, así como atlas comerciales y educativos, sin mencionar a las sociedades geográficas nacionales. Para entender por qué el Golfo de México tiene ese nombre tenemos que viajar mucho tiempo atrás, y solo como punta del iceberg abordaremos el tema desde las culturas mesoamericanas, que ya conocían estas aguas, y, aunque propiamente es evidente que el nombre no nació gracias a ellas, a fin de realizar un estudio histórico a fondo mencionaremos a estas mismas culturas. Las culturas mesoamericanas conocían y navegaban las aguas del Golfo de México. Es cierto, los pueblos indígenas como los olmecas, mayas, totonacas y huastecos mantuvieron una relación estrecha con las costas del Golfo, utilizándolas para la pesca, el comercio y la exploración. El Golfo de México no tenía un nombre unificado entre las culturas mesoamericanas, ya que cada civilización que habitó sus costas lo identificaba de acuerdo a sus propias referencias geográficas y culturales. Debido a que los pueblos mesoamericanos eran políticamente independientes y no constituían una única nación, cada grupo le daba un nombre distinto a las regiones que conocían. Por ejemplo, los mayas y los totonacas, que habitaban las costas de Veracruz y Tabasco, consideraban estas aguas parte de sus territorios que llamaban Chiquinchel, o sea, Tierra del Oeste, o Yocotan, nuestra tierra. Por su parte, los pueblos de habla náhuatl identificaban las costas del Golfo a partir de los nombres de las regiones que habitaban, como Tochtepec, la actual Veracruz, o Nanonalco, la región totonaca.
No obstante, el término Golfo de México fue acuñado por los exploradores hispanos tras la conquista, quienes lo nombraron así por su relación con el territorio que llamarían entonces Nueva España. Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y los relatos mayas en Chilambalam de Chumayel ofrecen algunas pistas sobre cómo las civilizaciones prehispánicas concebían el mar y sus costas, pero no existe evidencia de un nombre indígena único para todo el Golfo de México. Con la llegada de los hispanos, el Golfo de México desempeñó un papel fundamental en la expansión del Imperio Español, ya que conectaba Europa con los virreinatos americanos a través del puerto de Veracruz. Sin embargo, en los primeros años de la conquista no se conocía como Golfo de México. Los mapas del siglo XVI lo nombraban ya de distintas maneras, como Mar del Norte, Mar de Nueva España o Mar del Golfo. Aunque el término Golfo de México comenzó a aparecer en algunos mapas desde 1562, no fue hasta mediados del siglo XVII que su uso se generalizó en la cartografía europea, gracias a la consolidación del virreinato de Nueva España y a la importancia de la Ciudad de México como capital territorial. Otros ejemplos que podemos encontrar datan del año de 1532 con el cosmógrafo Diego Ribeiro, miembro de la Casa de Contratación de Sevilla, quien utilizó por primera vez el término Golfo de la Nueva España en uno de sus planisferios conocido como el Padrón Real. Décadas más tarde, en 1566, el cartógrafo italiano Paolo de Forlani empleó la expresión Golfo Mexicano en su mapa titulado Disegno del Discopeto de la Nueva Franza. Para 1679, la designación Golfo de México ya era usada por el inglés John Seller en su obra Mexico or New Spain, y también aparecía en un mapa elaborado en 1703 por Guillaume de Lisle. Por otro lado, en ciertos mapas se adoptó el nombre de Seno Mexicano, como se observa en la Nova Accurata Totius Americae Tabula de William Johnson, publicado en 1656, y en el plano geográfico de la mayor parte de América septentrional española, realizado por el científico José Antonio de Alzate y Ramírez en 1772. El Golfo de México fue crucial en la ruta del comercio transatlántico durante el periodo virreinal. Desde el puerto de Veracruz partían las flotas mercantes escoltadas por la flota de las Indias, cargadas de plata y otros bienes que se dirigían a España. Esta ruta fue fundamental para la economía del Imperio Español, pero también era peligrosa, ya que sus aguas fueron escenarios de batallas contra corsarios y piratas ingleses, franceses y holandeses. Uno de los ataques más recordados fue el saqueo de Veracruz de 1683, liderado por el pirata Lauren de Graaf. Por cierto, ¿sabías que Nueva España también fue partícipe del comercio global a través del Galeón de Manila? Aunque este partía de Acapulco en el Pacífico, sus mercancías cruzaban el territorio novohispano hasta Veracruz, desde donde se embarcaban hacia Europa, conectando Asia, América y Europa en una red comercial mundial que cruzaba por todo el territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, el nombre Golfo de México se consolidó en mapas y documentos oficiales gracias a su importancia como ruta comercial en el Imperio Español. Aunque no fue registrado oficialmente en tratados internacionales del siglo XVIII, ya era ampliamente conocido en la cartografía europea y en textos de navegación. Desde mediados del siglo XVI, cartógrafos españoles y europeos comenzaban ya a utilizar este nombre debido a la relevancia del puerto de Veracruz y a las rutas que conectaban América con Europa. El nombre Golfo de México no es solo una cuestión geográfica, sino también un símbolo de soberanía. Desde los tiempos del virreinato hasta la actualidad, México ha defendido su presencia en estas aguas. Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones de Trump? Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos muestra interés por expandir sus influencias en esta región. Recordemos que ya en el siglo XIX, durante la presidencia de James Polk, se buscaba controlar territorios mexicanos y rutas comerciales como la península de Yucatán. Parece que los viejos hábitos nunca mueren. También en el siglo XIX, el Golfo de México fue un punto estratégico de invasiones extranjeras. Desde la independencia de México hasta la Revolución, el Golfo fue utilizado como acceso para potencias extranjeras que intentaron interferir en los asuntos nacionales. Uno de los episodios más significativos fue la intervención estadounidense entre 1846 y 1848, cuando durante esta guerra los Estados Unidos invadieron el puerto de Veracruz, aunque también atacaron el puerto de Tabasco y otros puertos en la región. Durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, el Golfo fue clave para las potencias europeas. En 1862, las tropas francesas llegaron por Veracruz, lo que marcó el inicio de una ocupación que llevaría a la instauración del imperio de Maximiliano I de México. Durante el siglo XX, el Golfo continuó siendo un punto de conflicto y transformación. Uno de los eventos clave fue la Revolución Mexicana, entre 1910 y... bueno, aún no sabemos cuál es la fecha oficial, pero eso lo dejaremos para otro video, en la que el Golfo tuvo una gran importancia económica y estratégica. Veracruz, como uno de los puertos más importantes de México, fue escenario de enfrentamientos como la ocupación estadounidense de 1914, cuando las tropas de Woodrow Wilson tomaron el puerto en un intento de influir en los resultados de la revolución. Además, durante la Revolución, el Golfo de México fue vital para el tráfico de armas, ya que los revolucionarios se apoyaban del contrabando para abastecerse. En el siglo XXI, el Golfo de México ha jugado un papel esencial en la explotación petrolera y el comercio internacional. Pemex ha explotado sus aguas en busca de reservas de petróleo y gas, convirtiéndolo en una de las zonas más importantes para la industria energética de nuestra nación, sin mencionar que es la principal y la más importante puerta de comercio de nuestro país.
El Golfo de México alberga plataformas petroleras que proveen una gran parte de la producción energética del país, aunque también es un área conflictiva debido a los problemas de piratería y extracción ilegal de recursos. También podemos mencionar que el Golfo ha sido utilizado por el crimen organizado. En las últimas décadas se ha convertido en un corredor de narcotráfico, donde cárteles mexicanos e internacionales utilizan sus costas para el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han tenido que incrementar la vigilancia marítima para frenar el tráfico ilegal, pero el Golfo sigue siendo una zona de alta vulnerabilidad para este tipo de actividades. ¿Y cómo reaccionó el gobierno de Sheinbaum ante las declaraciones de Trump? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en su momento con ironía a la propuesta de Donald Trump de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Durante una conferencia, Sheinbaum sugirió que ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Además, enfatizó que el nombre Golfo de México está reconocido internacionalmente y además está reconocido internacionalmente. Bueno. Por su parte, el secretario de Economía Marcelo Ebrard también respondió a las declaraciones de Trump, asegurando que el Golfo de México continuaría siendo llamado así. Primero, sangre fría. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no nos vamos a engarzar en ese debate. Lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países. Con su regreso a la presidencia y a la Casa Blanca, y con la firma de la orden ejecutiva de Trump que le cambia el nombre al Golfo, la presidenta Sheinbaum, en una de sus recientes mañaneras del pueblo, declaró lo siguiente. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Cosa que, como ya se ha mencionado antes, es cierto, pues se debe de realizar el proceso ya antes mencionado. Aunque vale la pena y es necesario mencionar y dejar algo claro. Si bien es cierto que lo que dijo Claudia Sheinbaum defendiendo el nombre del Golfo de México tiene un enfoque patriótico y nacionalista, es interesante observar la irónica contradicción en su discurso político. La defensa de este nombre se presenta mostrando un mapa de 1596, hecho por Theodore de Brie, un francés calvinista cuyo fin era promover la leyenda negra y antihispana en sus mapas, donde se utiliza el término América Mexicana para referirse al territorio de lo que luego sería la Nueva España. Aquí surge una pregunta, ¿realmente se está defendiendo el México que conocemos hoy en día? La respuesta es que no. Este mapa no hace referencia al México independiente como lo concebimos desde 1821, sino a un territorio que formaba parte del Imperio Español constituido bajo un reino. Es un territorio constituido por los conquistadores hispanos y sus aliados indígenas, quienes contribuyeron a la formación de este vasto imperio. Así que cuando Sheinbaum menciona con tanto fervor este mapa de hace más de 400 años, está respaldando una realidad histórica muy distinta al México moderno. Y aquí viene lo más interesante y contradictorio. Sheinbaum es parte de aquellos que exigen disculpas por la conquista de los, entre comillas, invasores españoles. Es decir, mientras pide reconocimiento por los errores del pasado, no duda en defender un mapa cuya representación fue creada por los mismos españoles y sus aliados. Es una hipocresía. ¿Cómo poder defender un mapa que representa un imperio que ella ha llamado colonial, mientras exige disculpas por los actos de ese mismo imperio que hizo de la Nueva España la región mundial más próspera de su época? Trump es conocido por su tendencia a rebautizar todo lo que pueda para marcar territorio y reforzar su narrativa de America First, o sea, América primero. Para él, cambiar el nombre de algo es más que un capricho, es una forma de reivindicar el poder y la presencia de los Estados Unidos en distintas partes del mundo. No es diferente a lo que hace el sector inmobiliario. Cuando adquiere un edificio, lo convierte en Trump Tower, porque lo controla simbólicamente. Cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América tendría un efecto similar. Sería un mensaje de que Estados Unidos tiene intereses económicos y políticos clave en la región y busca reafirmar su influencia. Con ello en mente, el Golfo de México no solo un cuerpo de agua cualquiera, es una de las regiones más importantes del mundo en términos de comercio, petróleo y geopolítica. El Golfo tiene enormes reservas de petróleo, tanto en aguas mexicanas como en estadounidenses. Cambiar el nombre podría ser una forma de reforzar el control sobre las aguas marítimas por las que transita el petróleo hacia los Estados Unidos. Además, más del 60% de las importaciones y exportaciones de México pasan por estas aguas. También es clave para los puertos del sur de Estados Unidos como Houston y Nueva Orleans. Cambiar el nombre podría ser una forma de reafirmar la importancia del comercio estadounidense en la región. Finalmente, el Golfo es una zona estratégica para la defensa de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría y después del 9/11, los gobiernos estadounidenses han reforzado su control sobre la región para evitar amenazas externas.
Y esta última hipótesis puede ser la más aceptada dadas las declaraciones de Trump sobre sus intenciones de comprar Groenlandia y el Canal de Panamá, aunque ello significará usar las fuerzas armadas en contra de sus propios aliados como Dinamarca. Así que, ciudadanos del mundo y sobre todo ciudadanos de Estados Unidos, mientras algunos intentan cambiar el nombre del Golfo de México, recordemos que este es un lugar con siglos de historia, una historia de luchas, conquistas y descubrimientos y, por supuesto, una identidad profundamente mexicana y claramente un nombre hermoso, heredado de nuestras ricas raíces hispanas. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta la Revolución Mexicana, pasando por las intervenciones extranjeras y hasta el presente, el Golfo de México ha sido testigo de todo. La contradicción es clara. Si defendemos algo como este mapa, también debemos de ser conscientes de lo que representó, los dominios de los hispanos sobre América. Y ahí está la pregunta, ¿realmente queremos reivindicar esa historia o solo nos conviene cuando se trata de la soberanía nacional? La respuesta es compleja, pero lo que no podemos hacer es caer en la hipocresía de defender el pasado y a la vez rechazarlo cuando nos conviene. En tiempos de la independencia, cuando México ya soñaba con un futuro libre, la Constitución de Apatzingán, así como otros documentos de la independencia como la propia Acta o los Tratados de Córdoba, nos mostraron que la unidad de América iba mucho más allá de las fronteras. Hoy seguimos luchando por nuestra soberanía, por nuestra historia y por nuestra identidad, porque el Golfo de México no solo es un cuerpo de agua, es un símbolo de nuestra lucha constante y de nuestro coraje para enfrentar el futuro. Así que no importa cuántos nombres le pongan, el Golfo de México sigue siendo el mismo, un espacio que une a todos los que, como nosotros, compartimos la historia, la cultura y la pasión por este país. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es hora de cambiar el nombre del Golfo o de seguir defendiendo lo que es nuestro? También me gustaría averiguar qué nombre propones tú para este cuerpo de agua. Déjame tu comentario y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para seguir explorando la historia de México con nosotros.